mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán todo esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Y realmente es un pasaje paradójico, porque aquí hay un cambio brusco. Dice, esto no os lo había dicho antes, porque estaba con vosotros, pero ahora me voy a ir y os voy a decir una cosa. Y antes, el día pasado estuvimos viendo cuáles son las bendiciones de estar en Cristo, cómo podemos llevar mucho fruto, hasta el punto de que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y ahora los pone entre la espada y la pared. Pero conmigo, la gente os va a odiar. Así que, aquí lo que vemos es que Jesús siempre ha sido muy claro a la hora de hablar del coste del discipulado. ¿Vale? En cierta ocasión una persona se acercó a Jesús, ahí en Lucas capítulo 9, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que no vas a llevar una vida muy cómoda. Así que, ¿de verdad estás seguro que me quieres seguir? Y aquí exactamente está haciendo algo parecido. Está presentando uno de los costes del discipulado que vemos en este pasaje, y es que en mayor o menor grado, dependiendo del lugar del mundo y de la sociedad donde nos haya tocado vivir, vamos a experimentar ese rechazo. Y Jesús no lo hace para desanimar a sus discípulos, porque les dice, os he dicho estas cosas para que no tengáis tropiezo, es decir, como diciendo, que lo sepas, ¿vale? Si pensabas que seguir a Jesús era fácil, desengáñate. Pero también podemos plantearlo a la inversa. Si resulta que seguir a Jesús te está resultando muy fácil, también puedes preguntarte por qué. Porque ser odiado es algo que a nadie le gusta. Y nosotros vivimos en una sociedad que yo diría que somos adictos a la aprobación. Nos encanta recibir la aprobación de la gente. Y las redes sociales nos han hecho asimilar conceptos nuevos, palabras nuevas como likes, followers, influencers, ¿vale? Todas estas palabras que lo único que quieren poner de manifiesto es que el valor que tiene una persona reside en lo que los demás están opinando de él. De modo que si la gente está opinando bien de ti, si la gente le está dando muchos likes a tus posts, si están compartiendo mucho tus imágenes o están retuiteando, entonces tú eres un influencer, tú eres alguien en este mundo. Pero si tienes 0 likes, no eres nadie. ¿Vale? Y esto es algo que nos está pasando. La gente, ¿por qué cuelga fotos en la red? ¿Solo por colgarlas? No, la gente cuelga fotos porque espera el comentario después, como mínimo el like. O eso de, wow, qué guapa que se te ve, qué joven que estás. Wow, qué paisaje más bonito, qué envidia de viaje. O qué buena pinta tiene ese plato que te estás comiendo. ¿Vale? Porque llegamos a un punto en que la gente está continuamente buscando la aprobación. Y Jesús dice, si me sigues a mí no vas a tener ni un like. Vas a ser odiado.
Obviamente siempre hay excepciones en el mundo, todo el mundo tiene grandes amigos que no van a actuar de esta manera, pero esta es la norma que Jesús está planteando a sus discípulos. Quiero en esta mañana hablaros de 4 puntos. En primer lugar vamos a ver que el rechazo al cristiano resulta inevitable. Después vamos a ver, según vemos de este pasaje, cuáles son los motivos por los cuales los cristianos son rechazados. También vamos a ver cuál es el propósito de ese rechazo. Y en cuarto lugar vamos a ver cuál es nuestra actitud o debe ser ante esa situación. En primer lugar, podemos ver que el rechazo resulta inevitable. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, no debemos ver en este si el mundo os aborrece como algo como si fuera condicional, como si estuviera diciendo, en el hipotético y poco probable caso de que el mundo os aborrezca. No, no es la manera en cómo Jesús está hablando. Jesús aquí, si lees todo el pasaje, está dando absolutamente por sentado que el mundo nos va a aborrecer. Y desde el mismo momento, mientras Jesús estuvo en la tierra, todo el rechazo, toda la burla, todo el escarnio, todo el odio iba dirigido a Jesús. Pero desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos, ese odio, desde el minuto 1, se transfirió a los cristianos. Y si lees el libro de los Hechos, en el capítulo 1 Jesús asciende, en el 2 se funda la iglesia, y ya en el capítulo 4 podemos ver cómo los primeros apóstoles son encarcelados, que en el capítulo 5 vuelven a ser encarcelados y amenazados. Capítulo 7 de Hechos vemos el primer mártir, Esteban, es apedreado. Capítulo 8 vemos cómo por medio de Saulo ya la persecución es general a todos los cristianos que tienen que salir desplazados de sus hogares de Jerusalén. Avanzamos, capítulo 12, vemos el primer apóstol, Jacobo, el hermano de Juan, es ejecutado. Pedro iba a ser ejecutado, pero un ángel lo libera de la cárcel. Pero uno a uno podemos saber, y hoy sabemos que la persecución continuó y que todos los apóstoles, excepto Juan, que acabó en el exilio, todos los apóstoles fueron mártires. Todos aquellos que estaban escuchando de primera mano lo que Jesús dijo, acabaron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Y el apóstol Pablo no estaba allí porque, como dice la palabra de Dios, él fue apóstol, él dice como un abortivo que llegó después, pero en el mismo camino de Damasco, cuando se convirtió, Jesús dijo, yo le enseñaré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Inmediatamente después de que se convirtió en el mismo Damasco, empezó a sufrir persecución de los judíos y fue un continuo en toda su vida. Es decir, Jesús no está hablando aquí de una hipótesis, sino de una realidad pasada, presente y futura. Por eso dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y así empezó. Al principio la oposición venía de los judíos, que mataban cristianos pensando que así honraban a Dios porque los veían unos herejes. Pero enseguida que el evangelio se extendió al mundo no judío, a los gentiles, en cuanto llegó, los romanos empezaron también a perseguir a los cristianos. Obviamente ya no era por un motivo religioso, sino político. Estaban proclamando que había otro rey, que no era el César, que tenían otro reino. Se reunían en reuniones clandestinas con las capas más bajas de la sociedad. Estaban preparando una revolución, parecía. Así que eran como traidores al régimen y por eso los perseguían. Pero es que además los propios cristianos se autoexcluyeron del sistema. Porque el mundo romano, la sociedad romana, la cultura romana estaba totalmente ligada a los festivales y a las fiestas de pecado, de prostitución, de fornicación, de idolatría. Y los cristianos decidieron salirse de ahí. Así que los cristianos no solamente se habían convertido en una amenaza, sino que eran unos bichos raros, ¿vale? Se habían apartado de la sociedad, estaban viviendo en un mundo que no se adaptaban, estaban viviendo en un mundo paralelo, fuera del sistema. Esta era la realidad, eso sí, estaban fuera del sistema pero influyendo en el sistema. Esto es una gran diferencia. Me encanta como dice en Hechos capítulo 17, cómo los definen en Tesalónica, cuando definen a los cristianos, dicen, estos que están trastornando el mundo, ¿vale? Fuera del sistema, pero cambiando el mundo. Y esta era la realidad. Todo el mundo veía a los cristianos como bichos raros. Y ese es el precio que tenían que pagar. Y es el precio que en muchos lugares del mundo se tiene que pagar. Con esto en mente, el domingo pasado nos despertábamos con una noticia que no sé si la habéis escuchado. Una familia islamista se ha inmolado entera, toda la familia,
en 3 iglesias, una en Indonesia, una era católica y 2 evangélicas, y mientras nosotros estábamos aquí adorando al Señor, 13 personas murieron por su fe y más de 40 quedaron heridas. Solo en el año 2017, más de 3.000 creyentes han muerto por su fe. Y son lugares del mundo donde realmente las personas tienen miedo a ejercer su fe. Hay lugares del mundo donde si tú le compartes el evangelio a la persona equivocada, te pueden degollar allí mismo en el acto. Pero no solo es la presión institucional, sino que hay partes del mundo que también hay una presión social y familiar. Hace unos meses tuvimos el privilegio de estar en Nepal y nos comentaban cómo hay creyentes que llegan al evangelio, nepalíes que llegan al evangelio, y cuando llegan al evangelio los expulsan de sus casas, de sus hogares, y lo pierden todo. Pierden el trabajo, la familia, la casa, y se quedan sin nada de nada. Y hoy la persecución continúa estando igual de vigente que en el siglo I. Cada uno de nosotros, volviendo a nuestra historia, cada uno de nosotros en mayor o menor grado vamos a experimentar un cierto grado de rechazo. No sé si alguna vez habéis tenido esa sensación incómoda que se crea a vuestro alrededor cuando se enteran de que eres cristiano. ¿Sabes? Esa sensación de que no hables del tema religioso, que fulanito ya saltará. ¿Sabes? O esa sensación de que a partir de que eres cristiano, todo lo que dices se pasa por el filtro de la sospecha. Me quiere ganar adeptos, me quieren lavar el cerebro, solo quiere que vaya a su iglesia, quieren mi dinero. Y los cristianos estamos teniendo que ganarnos la confianza de la gente, estamos intentando romper esas barreras, esas sospechas y esos prejuicios que hay contra nosotros. Y esa es la prueba. Si estamos teniendo que actuar de esa manera, esa es la prueba de que nosotros también estamos recibiendo cierto rechazo o cierta oposición. ¿Cuáles son los motivos de los rechazos? En primer lugar, según vemos en este pasaje, en primer lugar, nos aborrecen porque no somos de este mundo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Puedes oír las palabras de Jesús dirigidas a ti mismo. Me encanta que esta mañana Gianluca haya hecho mención a esto. Puedes oír las palabras de Jesús dirigiéndose a ti mismo, diciéndote, tú no eres de este mundo. El apóstol Pedro lo escuchó de primera mano y lo interiorizó muy bien. Y en su primera carta dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero el problema no está ni siquiera en no ser de este mundo, sino en no actuar como los de este mundo. El problema es que pensamos y actuamos de manera diferente que la gente que no es de este mundo. Y no solo es eso, sino que no somos absorbibles por el sistema. No debemos ser absorbibles por el sistema. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os adaptéis ¿a qué? A este mundo. ¿Vale? Y esa es la realidad. Ahora, cuando Jesús está diciendo que no somos de este mundo, ¿vale? No está diciendo que somos unos extraterrestres con caras triangulares que vamos por la vida ahí pululando, ¿vale? Estamos en este mundo y pisamos en este mundo y tenemos los problemas de este mundo, pero somos de un mundo espiritual diferente. Y aquí lo que Jesús está planteando es dos mundos espirituales que chocan el uno contra el otro. Esta semana he encontrado este versículo que define esos dos mundos. Proverbios 26, 29 dice, los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Dos mundos absolutamente en oposición. Ahora, quizás tú puedes pensar, yo lo pienso también muchas veces, hombre, a mí, yo soy guay, ¿eh? A mí la gente me quiere. A mí todo el mundo me quiere. Bueno, es posible. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para aquellas personas que dicen, buah, es que yo tengo amigos no cristianos que son mejores que los cristianos. Y yo te digo, bien, ¿quién ha dicho que no pueda ser? ¿Es que acaso los cristianos somos buenos? Lo que tienes que saber es que es de un mundo diferente. O el típico argumento cuando un chico quiere salir con una chica que no es cristiana o viceversa, y dices, oh, es que es mejor que muchos de los cristianos. Y si ese no es el problema no es si es mejor o peor, el problema es que es de un mundo diferente. El problema es que tú eres de otro mundo. Y como dice el apóstol Pablo, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Tú eres de otro mundo, pero fíjate la contundencia
que Jesús dice, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nosotros, por nuestra manera de ir comportándonos poquito a poco, vamos siendo mejores personas y entonces nos vamos alejando del mundo. No, Cristo nos ha sacado de este mundo. Cristo ha hecho contigo esto, ¿sabes? Como el muñeco de los Minions, ¡pum!, te ha sacado de este mundo y te ha llevado a otro sitio. Por tanto, tú eres una nueva criatura con nuevos anhelos, con nuevos objetivos, con una nueva forma de vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la medida en que ames a Dios, vas a recibir el rechazo del mundo. Quiero presentaros una especie de balanza entre dos versículos, ¿vale? Para mí esta es la balanza de nuestra vida. Por un lado dice, no sois del mundo, por eso el mundo se aborrece, pero Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y normalmente en nuestra vida bascula entre estas dos realidades, nuestro amor por Dios y la aceptación por el mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en la medida en que el amor de Dios va pesando más en nuestra vida, en la medida en que cada vez amas más a Dios y quieres seguirle y quieres seguir los pasos de Jesús, la aceptación del mundo se va distanciando, se va desvaneciendo y va desapareciendo. Pero también puede ocurrir al revés. En la medida en que vas amando más al mundo, en la medida en que cada vez buscas más la aceptación del mundo, tu amor por Dios, Dios no te deja de amar, pero tu amor por Dios se va desvaneciendo. Y lo que nos dice aquí Jesús es que tú no puedes guardar ese equilibrio, porque ese equilibrio no existe. Es como intentar poner una bicicleta y que se aguante, sin ruedines, claro, ¿eh? Es imposible. Caerá de un lado o caerá del otro. Y tú tienes que decidir de qué lado va a caer tu balanza. Porque aquí lo que Jesús está diciendo, no sois del mundo, así que no vais a poder guardar ese equilibrio. Si me amáis a mí, el mundo os va a rechazar. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con cada uno de nosotros aquí? Permitidme, porque esta palabra puede sonar muy mal, pero Jesús está radicalizándonos, ¿vale? Tienes que ser radical, no puede ser o eres de un lado o eres del otro. Y aquí podemos tener una gran aplicación para nuestra vida, porque es posible que no nos persigan, que no nos maltraten y todo esto. Pero la pregunta es, ¿de qué lado está cayendo la balanza de tu vida? ¿De qué mundo te consideras? ¿En qué mundo vives? ¿Para qué mundo te estás esforzando? ¿Cuántas veces vamos con el freno puesto para las cosas de Dios, pero pisando gas a tope para las cosas de este mundo? ¿En qué mundo estás invirtiendo tu dinero, tu tiempo? ¿Qué mundo estás enseñándoles a tus hijos a amar? ¿De qué mundo esperas la aprobación y la aceptación? Jesús nos está diciendo, ¿en serio quieres ser mi discípulo y ser normal? No se puede. Pero en segundo lugar, nos aborrecen porque también aborrecieron a Jesús. No vamos a perder mucho en este punto porque es bastante obvio y el tiempo está pasando, pero dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos visto que la semana pasada vimos toda la bendición que tenemos por estar en Cristo, tenemos todo lo que Cristo es nuestro también, todas las bendiciones de Cristo. Y podemos decir, y yo digo, y vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que no hay un ser más privilegiado en este mundo que un hijo de Dios. Estamos de acuerdo en eso, pero eso es una moneda de doble cara. Porque de la misma manera, al estar unidos a Cristo, somos objeto del rechazo que hubo a Cristo, porque pertenecemos a Cristo. Y cuando alguien te odia, normalmente odia todo lo tuyo. Odia tu casa, tu coche, tu perro. Nosotros somos de Jesús, por tanto, no somos mayores que Él. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros también. En tercer lugar, nos rechazan porque el mundo no conoce a Dios. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, ¿quién son estos que no conocen a Dios? Obviamente, nuevamente Jesús está polarizando la situación. Dice que los discípulos están por un lado, pero por otro lado están los que no conocen a Dios. Solo hay dos grupos de personas. Solo hay dos, no hay tres, los que conocen a Dios y los que no. Ahora, esto de no conocer a Dios, estaba leyendo en Romanos capítulo 1,
Y hay que matizarlo un poco, porque en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está hablando de cómo las personas no tienen excusa, todos han pecado, ¿vale? Y nadie tiene excusa. Y para decir lo que dice de todo ser humano es que, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios. De modo que no es que el mundo no conozca a Dios, no se está refiriendo a eso Jesús. Todo el mundo conoce a Dios, todo el mundo es capaz de percibir que hay un creador, todo el mundo sabe que hay un Dios soberano que merece la gloria y la honra. El problema es que el ser humano no quiere reconocerlo como Dios, no le da la honra ni se inclina ante él. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la piscina en la que nadamos. Ese es el mundo en el que nos desarrollamos. Ese es el mundo en el que nuestros hijos crecen. Pero más ahí, continúas leyendo Romano y no solo es que el mundo no le da la gloria a Dios, sino que cuando va continuando y explica qué es lo que pasa con el ser humano, cómo se ha desviado de su diseño original, acaba diciéndonos en qué se ha convertido el ser humano y entre otras muchas cosas, dice en el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Así que, cuidado, porque cuando dice que no conocen a Dios, está diciendo que aborrecen a Dios. Por eso Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora, hemos de ir con cuidado, porque cuando tú ves esto, lo primero que parece que dice aquí es que si Jesús no hubiera venido, no tendrían pecado, serían inocentes. ¿Vale? Dice, no tendrían pecado. Pero entonces, ¿a qué habría venido Jesús? Si esto es lo que dice, ¿a qué habría venido Jesús? ¿A condenar inocentes? Hay gente que se atreve a decir, y dicen que no, la persona que nunca ha oído hablar de Jesús no va a ser condenada, esa es inocente. No es verdad, todos somos culpables. Y si no, Jesús habría venido a condenar inocentes. Y Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No, lo que condena al mundo no es el hecho de que Cristo viniera. El mundo ya está condenado, el mundo ya está en pecado. No hay justo ni aun uno. Y lo que hace a una persona justa no es no saber de Jesús. Lo que hace una persona justa es engancharse a Jesús, como el pámpano se engancha a la vid, para que la justicia de Cristo fluya de la raíz hasta el pámpano y nosotros podamos ser revestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo que hace justa a una persona, no el conocer o no conocer. Así que cuando dice que no habrían pecado, está hablando de algo muy concreto. No habrían pecado rechazando a Cristo. Y dado que rechazar a Cristo es rechazar la gloria de Dios, lo que está diciendo aquí es que el mundo ha rechazado y aborrece a Dios. Por eso dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El mundo no solo no conoce a Dios, sino que el mundo aborrece a Dios. Ahora permíteme, porque quizá estás esta mañana aquí y quizá no eres hijo de Dios, pero crees en Dios. Quizá crees que hay un Dios creador, entiendo que por eso estás aquí, pero tu vida no ha ido más allá de eso. No ha ocurrido nada, es lo mismo creer que no creer, se ha quedado en el pensamiento. Mira, Jesús aquí está polarizando la situación y te dice que no puedes permanecer neutro, que si conoces a Dios, pero en tu vida no le das la honra que se merece, en realidad le aborreces. Y para Jesús no hay escala de grises, y Jesús dijo, así de claro, el que no está conmigo está contra mí. Y esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Estamos viviendo en un mundo que no solo no conoce a Dios, sino que no se inclina ni se humilla ante su Creador, ni lo reconoce, muchas veces hasta niega su existencia y que muchas veces hasta lo aborrece. ¿Y cuál es el problema de los creyentes? Que nosotros amamos, adoramos, nos inclinamos y servimos al Dios del cielo y la tierra de toda la gloria. Amamos y nos inclinamos y adoramos aquello que el mundo aborrece. Dime si eso no es ir contracorriente. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Pero hay un cuarto motivo, rápidamente, que es que el mundo nos aborrece para cumplir la Escritura. Y dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y a mí me encanta cuando la palabra de Dios dice para que se cumpla la Escritura. Jesús fue traicionado por Judas
para que se cumpla la Escritura. Jesús fue arrestado para que se cumpla la Escritura. Jesús dijo en la cruz, tengo sed, para que se cumpla la Escritura. Ningún hueso roto tuvo Jesús en la cruz para que se cumpla la Escritura. Repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica, porque tenía más valor, para que se cumpla la Escritura. Así que cuando veas que en la palabra de Dios dice, para que se cumpla la Escritura, pon una palabra así de grande, en mayúsculas, control. Control. Esto es el plan de Dios. Así que el motivo del rechazo es el plan de Dios. Y me encanta que cuando los discípulos, la primera vez que reciben oposición y se les amenaza con no predicar el Evangelio, esta es su oración. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Todo está controlado. Lo que ocurre está en el control de Dios. Así que cuando veas que alguna vez, no sé, se burlan de ti o dicen, uy, bicho raro, esto está escrito ya. Mira, hay un versículo que es paradójico, porque está dentro de uno de los pasajes que más nos gusta como creyentes. Si yo dijera cuál es el pasaje preferido, ¿cuántos dirían Romanos capítulo 8? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, somos más que vencedores, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero en medio, en ese pasaje tan poético, hay un versículo que muchas veces lo leemos rápido porque no nos encaja muy bien, ¿vale? Este es el versículo que yo os quiero poner hoy, es Romanos 8:36, y dice, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Así que lo dicen las Escrituras. Y cuando lo dicen las Escrituras, estamos hablando de que el problema de que nos rechacen no es el resultado del plan de Dios, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Así que puedes decir, estoy justo en el plan de Dios. Ahora, cuando dice que es aborrecido sin causa, y los creyentes alguna vez nos ganamos a pulso también, el que nos aborrezcan, alguna vez nos lo curramos nosotros. Pero la mayoría de veces podemos decir que es sin causa, pero sin causa no significa sin propósito. ¿Cuál es el propósito del rechazo? El último versículo del capítulo 15 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quiénes son los que van a dar testimonio? ¿Los que han estado con Jesús? ¿Quiénes son los que van a sufrir? Los que han estado con Jesús. Así que los que van a sufrir son los mismos que van a dar testimonio. Y es que el rechazo y el odio del mundo no solamente es que está dentro de los planes de Dios, sino que es el medio que Dios usa para recibir la gloria. Y eso nos puede resultar paradójico, ¿verdad? Que veas que creyentes son asesinados y digas, ¿así recibe la gloria mi Dios? Pero Dios lo ha diseñado de esta manera. Piensa un poco. Cuando dice en Romanos capítulo 8, este pasaje tan bonito, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuéntaselo a los que han muerto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y piensas, ¿no podría Dios haberlo hecho más fácil? ¿No podría haber hecho Dios la predicación del Evangelio aquello más fácil? ¿Sabes? ¿Por qué no Dios podía haber hecho que los cristianos fuéramos la gente más cool, los más guays, los que más likes tenemos de este planeta? ¿Y por qué no lo ha hecho si podía? Si ¿quién contra nosotros? Pero es que Dios lo ha diseñado de esta manera y ha elegido el camino del sufrimiento, porque el camino del sufrimiento del creyente es el que más gloria le trae a Cristo. Y Cristo brilla. Yo estoy leyendo ahora la biografía de algunos misioneros y os recomiendo que lo hagáis, porque veis cómo Cristo brilla en este mundo de una forma superior en las vidas de aquellos que se han sacrificado con el Evangelio. Cristo brilla en las vidas de personas que en medio de la aflicción y el rechazo permanecen fieles. Y cuando oyes palabras como las de Pablo, que dice, por amor de Cristo lo he perdido todo. Piensa un momento, piensa en perderlo todo. No en unas poquitas, piensa en perderlo todo. Y dice, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque Cristo brilla más que todo lo que yo pueda perder en esta vida.
Y eso es, Cristo brilla en nuestra vida, Cristo brilla en tu vida y en mi vida, cuando sabes que el aplauso de uno vale más que el de millones. Cuando sabes que vale más un like de Cristo que 1.000.000 de likes del mundo. Cuando sabes que el aplauso de Cristo vale más que la vida mismo. Cuando sabes que incluso vale la pena morir porque un día puedas llegar a la presencia de Dios y el Señor te pueda decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Like. Un solo like vale más que toda la vida mismo. Así que cada vez que alguien nos rechaza y nosotros permanecemos firmes, la gloria de Cristo brilla. Cada vez que un creyente experimenta vituperios, cárceles, miedo, peligro de muerte y decide que Cristo vale más, hace que la gloria de Cristo brille. Es por eso que este es el plan de Dios, es por eso que el propósito, porque en medio del rechazo que tú puedas tener en tu vida, en medio de los problemas, cuando alguien pueda venir y te diga: hey, ¿qué hiciste el otro día aquí, estos bautismos y tal? Que en medio de que la gente se pueda reír, en medio de ese rechazo, ¿sabes lo que pasa? Que tu balanza siempre cae del lado de Cristo. Siempre. Y entonces estás diciéndole a la gente que Cristo, que la gloria de Cristo es mayor que el mundo entero. Y ese para mí es la enseñanza de este pasaje. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante todo esto? 3 aspectos muy prácticos. En primer lugar, acepta la realidad. Quizá alguien me esté mirando hoy y diga: Ricardo, hoy estás paranoico, porque yo soy creyente, yo amo al Señor y a mí nunca me ha pasado nada de todo eso que tú dices. Bueno, yo no digo que no pueda ser, es posible. Ahora también, cada uno nos tenemos que hacer una pregunta: ¿amas al Señor en público o en secreto? ¿Eres la esposa o eres la amante? ¿Vale? Esto es algo que cada uno tenemos que pensarlo. Pero bueno, es posible que nunca te haya pasado. Ahora, yo te digo una cosa, haz el siguiente ejercicio. Tú tienes libertad de expresión. Mira de dar simplemente tu opinión sobre algunos temas. Porque vivimos en un mundo en que ha establecido los propios estándares morales que no vienen marcados por nada objetivo, simplemente lo que piensa la mayoría, eso es lo que está bien. Así que si la mayoría opina que tener relaciones sexuales con cualquier persona o acostarte con tu novio o novia sin estar casado está bien, pues a eso se le llama la libertad sexual y eso es aceptable. Si la mayoría quiere hacer que cierto tipo de drogas o pegarse una borrachera y un pedo en un fin de semana en una discoteca está bien, pues a eso se le llama ocio y diversión y eso pasa a ser aceptable. Y si la mayoría aprueba la pornografía, pues entonces le llamamos entretenimiento para adultos y pasa a ser aceptable. O si la mayoría aprueba que asesinar bebés en el vientre de la madre está bien, le llamamos la libertad de la mujer y pasa a ser aceptable. Entonces ahora tú ves y di no, donde el mundo dice sí, y tú di sí, donde el mundo dice no. Y vamos a ver cuántos amigos, verás cómo se van reduciendo. Siempre te puede quedar alguno, no digo que no. Pero aún así, si así no te ha pasado nada, intenta esto que te voy a decir ahora. Prueba compartir el Evangelio entero, ¿vale? No solo la parte buena, que es la más bonita y que todos la compartimos, y si estás aquí en esta mañana tienes que saber que Dios te ama y Dios quiere cambiar tu vida y Dios te va a dar una vida llena de propósito, de gozo, de significado. Pero prueba también a hablarle al mundo de la condenación. Prueba a hablarle del juicio. Prueba a hablarle del castigo eterno, del pecado, del infierno. Y vamos a ver cuántos amigos te quedan. Déjame, porque yo resumiría todo esto en una frase que la voy a repetir un par de veces porque se desprende de este pasaje, ¿vale? No hay manera posible de hacer que el Evangelio no sea incómodo. Repito la frase: no hay manera posible, por mucho que te busques, vamos, ni llevando un circo de 3 pistas, no hay manera posible de hacer que el Evangelio no sea incómodo, porque el objetivo del Evangelio es incomodar a las personas para que vayan de rodillas a la cruz de Cristo. Por tanto, no hay manera posible. Así que no vayas por la vida buscando estrategias para eludir, que no se rían, que no me digan, qué tal. Tampoco tienes que ir provocándolo, ¿eh? Pero
Quiere decir que ahora voy a hacer que se rían de mí. No, pero no te acomplejes, es que no hay otra manera, sencillamente acepta la realidad. En segundo lugar, yo diría, identifica tus temores. Personalmente, y aquí sí que obviamente esto no lo saco de este pasaje, por lo tanto aquí podéis estar en desacuerdo conmigo, pero personalmente creo que alguno no estará de desacuerdo conmigo, pero creo que el único motivo por el cual nos cuesta predicar el Evangelio se llama miedo. El único motivo se llama miedo. Yo miedo no tengo. Bueno, hemos de analizar porque muchas veces maquillamos la palabra miedo con otras muchas palabras, pero yo te invito a que durante esta semana pienses, y si queréis en los grupos de fe podéis pensar, y cada uno tendrá sus propias experiencias, ¿vale? ¿Qué es lo que te está impidiendo compartir el Evangelio con tus amigos? Ojo, no estoy diciendo qué está impidiendo que ellos acepten o qué está impidiendo que ellos se conviertan. No, ¿qué te está impidiendo dar ese primer paso para predicar el Evangelio? Verás que casi todo se resume en la palabra miedo. Hace un par de meses tuve una experiencia un poco rara. Sabéis que yo trabajo de cara al público y estaba en la tienda y vinieron dos chicos que traían unas revistas y unos calendarios y son de un centro cristiano de rehabilitación de toxicómanos. Vienen habitualmente y ya llegaron ahí dos chicos jovencitos y siempre les digo lo mismo: ¿sois cristianos? Y me sorprendió que me dijeron no. ¿No sois cristianos? Dice, no, este es un centro de ayuda social sin ánimo de lucro, se sabían la frase de memoria, ¿vale? Que muchas veces también nosotros nos aprendemos las nuestras. Y entonces yo dije, bueno, quizá, puede ser que ellos no sean cristianos, Ricardo, aquí puede que tengas una oportunidad de compartir el Evangelio. Entonces yo cogí su propia revista y digo, oye, pero mira, aquí pone el testimonio de uno, Cristo cambió mi vida. Le das la vuelta el testimonio de otro, le doy la gloria a Dios, y dice, bueno, estos son los testimonios de personas, cada uno voluntariamente puede pensar lo que quiera, pero no somos cristianos. Entonces yo ya dije, bueno, esto está yendo demasiado lejos, así que le dije, mira, perdonad, pero no habíais nacido vosotros, y yo ya conocía que esto era un centro cristiano, ¿vale? Por tanto, yo soy cristiano, y esto es un centro cristiano. Entonces se miraron el uno al otro, sonrieron, y dijeron, bueno, nosotros también somos cristianos. Yo digo, ¿perdona? ¿Qué me estás diciendo? ¿Ahora me dices esto? Y bueno, digo, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo es que no es lo primero que me decís, que sois cristianos? Y me dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando decimos que somos cristianos, no nos escuchan, pero no solo eso, nos echan, nos insultan y peores cosas nos ha pasado todavía. Yo digo, me lo creo, pero entonces lo que tenéis es miedo. Y dice uno que se lo sabía de memoria, no es miedo, es estrategia. Digo, un pito va a ser estrategia. Es miedo disfrazado de estrategia, ¿vale? Sí, entonces cada uno tenemos que saber cómo estamos disfrazando nuestros miedos, ¿vale? Puede ser miedo al rechazo, miedo a la oposición, miedo a que te vean raro, miedo a que sospechen de ti, miedo también a no saber cómo compartir el Evangelio, miedo a perder ese equilibrio en la balanza que no puede ser. Pero en definitiva necesitamos identificar los miedos, porque es el miedo. ¿Has visto lo que le pasa a un animal cuando tiene miedo? Se quedan así, paralizados. El miedo nos paraliza. Por tanto, tenemos que identificar nuestros miedos. Y en tercer lugar, vive en el poder del Espíritu Santo. Sí, dice aquí, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La respuesta ante la oposición, ante el rechazo y ante el miedo viene de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Porque mira, créeme, el cristiano más valiente, el más kamikaze, el que vaya a saco y diga voy a estrellarme, me importa todo, ese caerá también sin el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero con el Espíritu Santo somos capaces de cualquier cosa, porque fíjate que dice, el que dará testimonio es el Espíritu Santo en ti, ¿vale? Entonces, que yo sepa, el Espíritu Santo no tiene miedo. Así que con el poder del Espíritu Santo tenemos poder, valga la redundancia, para vencer el miedo. Mira, os voy a poner una fórmula, que igual me decís que estoy un poco pirado, pero esta fórmula la saqué yo de un tema empresarial que no tiene nada que ver con nada cristiano, ¿vale? Pero creo que es muy aplicable
para los cristianos también. Miedo es igual a amenaza por vulnerabilidad partido por capacidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El miedo depende de la amenaza. Cuanto más amenaza tienes, más miedo tienes. Pero también es directamente proporcional a lo vulnerable que tú eres. Cuanto más vulnerable y más amenaza tienes, ¿sí? Entonces el miedo es mayor, pero es inversamente proporcional a la capacidad que tú tengas para vencer eso, ¿vale? Por tanto, se divide entre la capacidad. Bien, si donde pone capacidad, que es el poder, ponemos al Espíritu Santo, y donde pone el Espíritu Santo ponemos un poder infinito, los que estáis estudiando, cualquier cifra que dividimos por infinito, ¿qué es? Cualquier cifra que se divide entre infinito es 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si el Espíritu Santo nos da una capacidad infinita, el miedo es igual a 0. Así que, ¿qué importa si alguien nos rechaza? Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos desborda, que nos llena de poder y valentía para proclamar que Cristo vale la pena más que todo el mundo. Y este es el resumen. Si estás en esta mañana aquí y es la primera vez que nos visitas o no eres hijo de Dios o no eres salvo, me gustaría que te llevaras esta conclusión. La gloria de Cristo vale más que el mundo entero. Yo te quiero invitar a que puedas ir a Cristo en arrepentimiento y en fe, porque Jesús promete darte una vida llena de gozo. Jesús promete, como decíamos, que puedes ser el ser más privilegiado de este planeta. Así que yo te invito a que vayas a Él en total rendición. Que no valores, que pongas en un lado las cosas de este mundo, pero en el otro lado de la balanza puedas poner a Cristo. Jesús dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá para el hombre el alma? En otras palabras, ¿sabes lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto crees que vale tu alma? ¿Cuánta comodidad, cuánto bienestar piensas que vale tu alma? ¿Cuánta aceptación, cuánta fama vale tu alma? ¿Cuántos likes vale tu alma? La gloria de Cristo vale más que el mundo entero. Así que yo quiero pedir al Espíritu Santo que hoy pueda abrir tus ojos para que puedas ver esta realidad. Que puedas ver que en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Y que puedas poner la balanza de tu vida y decir y saber y estar seguro que vale más la pena ser amigo de Jesús y enemigo del mundo, que amigo del mundo y enemigo de Jesús. Que vale más la pena vivir por Él, y aunque tenemos la suerte que a nosotros nos toca, pero si fuera el caso, aún hasta morir por Él. Así como dice la canción, que dice: hoy es tiempo de cambiar. Y esto va para todos y cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de cambiar el sistema de valores que está rigiendo nuestra vida. Hoy es tiempo de que la balanza de nuestra vida quizá tiene que cambiar de dirección. Y dice: hoy es tiempo de no mirar atrás tampoco, porque mirar atrás es mirar, pero aquello, por el otro, es que perderé esto, perderé lo otro. Hoy es tiempo de entregarle tu vida a Jesús. Dice la canción: mi vida hoy yo te la entrego. Pues pido a Dios que así sea y que Dios os bendiga.